Pues en eso hablo por Cubita. Ah, Ya está, hace ratico llovió, pero ya escampó, pero bueno. mucho frío. Bueno, queridos estudiantes, muy buenas noches. En nombre de Uni Remington, les doy la bienvenida a nuestro segundo encuentro del módulo de geopolítica. Un módulo que espero que se convierta en tema de conversación todos estos días, y más ustedes que son administradores en negocios internacionales, tienen que tener todas esas competencias habidas y por haber para explotar al máximo todo este módulo. Un módulo que se vuelve muy oportuno para el tema del COVID-19. Por ahí les voy hoy, para dentro de 8 días, les voy a subir a la plataforma, ya les envié al grupo del WhatsApp, para ver un documental. Es un documental que dura más o menos 1 hora 20 minutos. Lo pueden ir sacando y irlo viendo porque está en YouTube y tiene que ver con el tema de dinero, poder, felicidad, resultado final, la codicia. Ahí les van a explicar muy bien ese fenómeno que pasa en el mundo con el tema de la geopolítica, relación globalización, relación geoeconomía, y un término también que vamos a ver dentro de los encuentros próximos, encuentros tutoriales, que tiene que ver con la geoestrategia. Hoy vamos a ver todos esos elementos que componen la geopolítica. Vamos a utilizar, yo voy a utilizar 3 documentos, uno que redacté, que normalmente cuando estamos yo entrego copias, pero hoy lo vamos a ver, igual se los voy a mandar por si alguno quiere bajar las copias, imprimirlas, porque es muy bueno tener todos esos conocimientos puntuales de geopolítica, y el módulo de la universidad y otro módulo que yo igualmente subí a la plataforma como para que no tengamos un solo texto como guía, sino tenemos el guía, que es el de la universidad, pero los otros 2 textos, uno que es construido por mí y el otro que es un texto de otro tema, de lo que es la definición de geopolítica, es un texto que nos va a servir para ir fundamentando, porque ese va hablando un poquito de los bloques comerciales. Importantísimo este tema también para ustedes, desde todo punto de vista, y espero pues que, como les he dicho, cada uno logre visualizar lo mejor de este módulo, porque lo único que quiero es que ustedes sean unos profesionales pero muy competentes en relación a los temas geopolíticos, temas que de una u otra forma afectan ese diario vivir de la humanidad. Esta semana, por ejemplo, se dieron cuenta cuando veamos ya las teorías geopolíticas, se dieron cuenta que esta semana pues el boom, todo lo que hubo con la llegada a Marte, eh, fue pues todo un hecho, si se puede decir así, científico. Detrás hay 2 hermosas colombianas, una niña de Cali, la otra de Ibagué, científicas. Y pues yo pensaba dentro de mí, yo les contaba ahora 8 días, bueno, ojalá esta conquista del espacio y esa llegada a Marte sea para hacer un cambio, o será sencillamente para Estados Unidos volver a retomarlo con lo que había perdido con el presidente Trump. Porque miren una cosa, el presidente Biden acaba de retomar una cantidad de cosas que políticamente y geopolíticamente estaban perjudicando a Estados Unidos. Primero volvieron otra vez a la cumbre ambiental, a la cumbre de París, volvieron a unirse nuevamente. Ustedes se dieron cuenta que el presidente Trump hace 2 años se había retirado de este grupo. Esta semana Bill Gates acaba de decir que a él no le preocupaba tanto la pandemia, que lo que más preocupado lo tiene es la situación medioambiental en el mundo. Y esa es una situación que también vamos a analizar aquí. Aquí vamos a tener un espacio en nuestro módulo de geopolítica para analizarlo y vamos a ver cómo prácticamente el poder geopolítico del mundo hoy en día se centra en eso. Ya saben,
Eso no es un descubrimiento ni es nada nuevo. Desde hace 3 décadas, la lucha de los grandes, si se puede decir así, emporios económicos del mundo es el petróleo. Ahora las cosas están cambiando un poquito. ¿Por qué? Porque pues, el calentamiento global nos tiene un poquito en un SOS, en un auxilio mediático, porque no sabemos qué va a pasar en el mundo. Han visto el descontrol climático tan horrible que hay. Uno de esos hechos es que, por ejemplo, en Texas hacía 22 años no nevaba y ahora ustedes han visto, había fallecido hasta personas y todo, y ante estos fenómenos de la naturaleza, pues uno se pone que no sabe ni en qué situación estar. Registro y control, bienvenido, estamos ya en nuestro encuentro tutorial. Me faltan 3 estudiantes, 2 con excusa y 1 que no me ha llegado. Perfecto. Bueno, entonces sigo contándoles, muchachos. Profe, Señora Tatiana. ¿cómo está don Carlos? ¿Cómo está? Bien, Buenas noches, Tatiana, compañero. bien Pues pueda. Juliana me dice que tiene un problema con la conexión del internet. Sí, pero aquí no Entonces, ha llegado. Mire que todos entraron sin problema. Dígale que no hay problema, que si tiene problema, pues entonces yo que puede ver la grabación. ¿Oye? No hay listo, ningún profe, problema. porque yo también estaba, pues yo también estaba como presentando problemas para ingresar. Pero Ve, yo le digo a ella, y mire que todos llegaron sin problema. Y hoy traté de mandar la información desde muy temprano para que no fueran a tener sí, no, yo creo que es dificultades. más bien como el internet, es que hay unos, No, digamos, hay unas. lo que pasa, Tatiana, es que ha caído agua por cántaros y hay lugares donde prácticamente no hay señal o puede estar muy débil el internet. Bueno, entonces continuemos. Entonces miren cómo les voy hablando de una manera muy pausada y como para que veamos eso que está pasando ahora. Entonces yo pensaba, bueno, Estados Unidos llega a Marte y hace toda esta bulla y bueno, y qué maravilla y todo. Que no se vaya a repetir lo mismo del año 69. Yo recuerdo que estaba como de 6 añitos, muy pequeño, cuando mi papá llegó con el televisor por primera vez y es que llegamos a la luna. Y ustedes se dieron cuenta de la sorpresa de hace 3 o 4 años, donde hubo una información que colocaba en duda de que Estados Unidos hubiera llegado a la luna. Yo no voy a decir que no, o sea, no voy a decir, no soy quien para decirlo si llegaron o no llegaron, pero han pasado muchas cosas a lo largo de la historia de la humanidad y que las grandes potencias del mundo, sencillamente por tratar de mostrar ese poder y tratar de dominar a otros, han tratado de hacer cosas que solamente sí existen en su imaginación, que no son ciertas. En este momento, en tema geopolítico, hoy por la mañana estuve escuchando lo que está pasando con esos falsos positivos. Eso está, mejor dicho, al rojo vivo y lastimosamente tiene que afectar a Colombia, porque esos 6.402 casos que se presentaron es un hecho que está llevando al expresidente Álvaro Uribe, pues prácticamente a la picota pública, porque nadie entiende cómo es que una persona que fue presidente, una cantidad de 4 o 5 ministros que pasaron, nunca se enteraron de los falsos positivos. Y esta mañana Álvaro Uribe dice, esta mañana lo escuché, donde él decía de que él sí de pronto, cuando tuvo la oportunidad de saber de que habían ocurrido unos falsos positivos, él destituyó a la mayoría, como a 37 o 47, decía él, militares que habían participado de esto. Entonces estamos en la picota pública porque acaban de retirarle hasta un premio internacional a Álvaro Uribe que le han entregado en el gobierno español por su famoso defensa de los derechos humanos y ahora resulta que está en picota de todo el mundo. El otro tema, pues estábamos aquí hablando antes de comenzar nuestro encuentro tutorial, el problema de la pandemia. Todos llegaron y están asustados con eso. Don Carlos, ¿cómo así? Empiezan a aplicar las vacunas y entonces ya pasó
ya no hay infectados de COVID. Pues no, yo creo que el COVID está, cierto, pero amanecerá y veremos, porque uno, por ejemplo, cuando a mí me han llamado de varias, por ejemplo, me llamaron hace días del diario El Tiempo, de los mismos diarios, y todo uno como analiza la parte política, que sentaron una posición en eso, y yo les decía que amanecerá y veremos, porque esta es una realidad que ni nosotros mismos sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y fuera de la grabación hablaban ustedes y decían, lo primero, que parece que esto del COVID-19 fue para controlar la población. Otro fue como para cuadrar económicamente a los estados. Porque es muy raro, y de verdad lo que ustedes dicen es muy raro, que de la noche a la mañana, pues entonces ya, según ayer, por ejemplo, no murió nadie en Pereira, y en Colombia bajó, imagínate, estábamos marcando diariamente 10, 12, 15 mil, y creo que es que estamos en 2.000. Y entonces, ¿cómo es que ese descenso tan drástico? El otro problema es que llegaron las vacunas, están llegando unas dosis muy, muy pequeñas, y Colombia fue el antepenúltimo, porque el último fue Venezuela, el antepenúltimo país donde llegaron las vacunas. Ya en Chile, en Perú, habían comenzado desde hace muchas semanas a hacer, en el mismo Ecuador, en Brasil, en Argentina, a aplicar las dosis de vacunas. Entonces, pues es un llamado de atención. Uno se queda como a veces aterrado de la inoperancia que tienen nuestros dirigentes políticos. Y llegan las vacunas y ya hay comentarios donde dicen que hay muchos dirigentes en Colombia que se aplicaron la vacuna hasta primero que los médicos. Entonces es muy triste porque mire todo en el Perú cómo está la situación. Pidieron la renuncia de ministros y de todo porque hubo una cantidad de gente que también se aprovecharon de que llegaron las vacunas y sencillamente aplicaron las vacunas para ellos, primeros que hasta el personal médico y también la población más vulnerable, que son los mayores de 80 años. Entonces es una situación muy lamentable y todo esto tiene que ver, muchachos, con el tema geopolítico. El tema de la China, yo hace 8 días traté de medio, hablé por ahí, vieron que el informe que entregó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, fue que la China no permitió entrar a los laboratorios ni de información de cómo se produjo el COVID-19. ¿Por qué fue lo mismo? Si realmente fue el cuento del murciélago. Por ahí he visto una cantidad de informes que el tema es sencillamente un problema de laboratorios químicos que tratando de impulsar y imponer la vacuna en el mundo. Y el otro problema, para que ya entremos en materia, que tienen que estar muy atentos. Yo no sé si ustedes, me gustaría escucharlos, ¿están de acuerdo con esas fumigaciones que van a hacer con glifosato aquí en Colombia, a solicitud de Estados Unidos de fumigar esas plantaciones de cocaína, sabiendo de que las evidencias y las experiencias en el mismo Estados Unidos, es más, el grupo Bayer alemán, está demandado por eso, porque sabemos que el glifosato atenta directamente contra la vida de las personas. Y entonces quieren comenzar esas operaciones de fumigaciones ahora en el sur del Cauca y también en el norte del Nariño y en algunos departamentos de los llanos orientales. Entonces no sé ustedes qué piensan de eso, no sé. ¿Alguno ha escuchado alguna información de eso? Sofía, de pronto Paula Andrea o su esposo, Daniela, Valentina, Johannes. Antes de comenzar a ver, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo con que se fumigue o no se fumigue? Pues don Carlos, ese tema pues se puede manejar como por varios aspectos. Como Sí. usted lo toma, bueno, como usted lo toma, no, como nos lo comparte, obviamente para erradicar todos esos cultivos y también pensando pues en el bienestar de salud de las personas.
pero ya entramos en el tema del trabajo de las personas que hacen ese proceso, porque ellas defienden, listo, si está bien que digan que eso está mal hecho, pero es que es mi única entrada económica que tengo. Entonces, son como varios aspectos que uno tiene que evaluar por el tema de persona, por el tema de lo que le sirva al país, por el tema de las consecuencias, pero por todos los aspectos siempre va a haber alguien afectado. ¿Y quién van a ser los principales afectados? Digamos los trabajadores, que son los que cultivan, los que recogen, pero por ver el gobierno o las personas que son como dueñas de esos cultivos, pues sí pierden, pero no tanto como las personas que trabajan, digamos, la tierra. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que hay una situación que tenemos que clarificar. O sea, no es que el bien justifique la causa. ¿Qué quiero yo decir con eso? Tú dices, pero es que tenemos que tener en cuenta de que son personas que están dedicados y es su oficio. Pero es que agrícolamente ellos son campesinos, pero lo de la coca es nuevo. Y lo de la coca es una situación que está afectando directamente a la sociedad de todo el mundo. Yo lo que quiero es hacer el análisis, o sea, a mí lo que no me gusta es que Estados Unidos nos meta la mano y que diga qué es lo que tenemos que hacer, porque el gobierno viene haciendo unos controles, la erradicación manual con personas del ejército y con campesinos antes de utilizar el glifosato. Es que el glifosato es un veneno, no solamente un veneno para la tierra, sino que ustedes se han dado cuenta que en el sur del Huila y del Tolima y en el mismo Cauca y Nariño han nacido niños con malformaciones. Valentina, cuéntame. Valentina quiere decir algo. No, pues con lo que usted decía, yo sí, sí, profe, que con lo que usted decía, yo sí estoy de acuerdo, porque eso va, pues, a evitar que haya, pues, tanto narcotráfico, tanta violencia, va a debilitar también las Fuerzas Armadas, y pues en cuestión a lo que hablaba también del COVID, pues yo digo que esos son varios aspectos, creo que eso también va desde esa parte, siempre están buscando como, ¿cómo le digo yo? Como tener el poder en ciertas cosas, por ejemplo, tanto en el sistema y la comunicación, en la política en cuestión a las relaciones internacionales. También eso entra en un tema con lo de las vacunas por parte, pues, de la medicina. Y la economía, pues, ya es como un ente en la crisis global, pues, a nivel ya mundial. Entonces, creo que eso va, pues, de parte y parte, también en relaciones interpersonales. O sea, todo siempre va a tener como un pros y un contra. Pero en lo de la cocaína sí, sí estoy de acuerdo, porque creo que la guerrilla otra vez está cogiendo como mucha fuerza. Mucha fuerza y el problema es que a Colombia nos llegaron los carteles mexicanos y eso nos ha perjudicado mucho, está dañando la seguridad. Miren un tema de la semana pasada, esas casas de pique en Buenaventura, una situación que la seguridad nacional nos está en este momento desestabilizando. Y muy duro pues al presidente Uribe, para el presidente Duque, toda esta situación, porque no solamente lo está llevando a que su gobierno sea mal visto internacionalmente, sino que prácticamente le están manipulando todas las acciones que él debía hacer en Colombia. Igual, pues con respecto a lo que decía Sofi, pues sí, pues ella en parte sí tiene razón en muchas cosas, pero igual creo que ni el presidente le interesa eso. ¿En qué sentido? Pues si vamos a hablar de eso, entonces también los campesinos pues no nos preocupamos. Pero en cuestión pues a las exportaciones e importaciones, nosotros estamos consumiendo del exterior, ni siquiera consumimos cosas propias. ¿Y cuántos recursos no perdieron ellos? Entonces es un tema pues bastante complicado. Porque ese es el tema, Valentina, de la globalización, la sociedad de consumo, los productos que nos han impuesto las grandes potencias, o sea, tratando de debilitar un poquito la economía nacional, acabando con la industria nacional, lo que yo les contaba en su día, cantidad de industria, la industria manufacturera en Colombia prácticamente está acabada, nos están tragando la marroquinería que teníamos. Empresas en Pereira, en Cúcuta, en Bucaramanga han sido muy golpeadas en Bogotá porque nos están trayendo zapatos prácticamente desechables de la China. Es que, vuelvo y les digo,
ahora 8 días, y ya voy a entrar entonces en materia para que veamos lo de la globalización. Ese tema de la China, ese juego de doble moral donde tienen 3 líneas o 4 líneas de producción, productos que son o muy baratos pero son muy malos, y productos que son muy caros y son de muy buena calidad. O sea, a eso nos han jugado los chinos. Por eso la credibilidad que ellos tienen en relación a todo esto de la pandemia también deja mucho de desear. Hay muchos comentarios, lean muchos artículos y yo les voy a medida que vamos avanzando en el módulo, ya cada uno irá sacando sus conclusiones al final, porque yo sé que las conclusiones cada uno las iremos a sacar cuando ya terminemos el encuentro tutorial y ya terminemos la materia. Pero, ¿qué hay detrás de toda esta situación? Lo que no sabemos. Bueno, Profe, un entonces, ente listo. económico y político muy amplio también con lo de los venezolanos. Pues esta semana pues yo estuve leyendo algo sobre eso y pues también alguien me comentó algo y me pareció muy triste pues tanta entrada, pues que fueran algunos, pero pues los colombianos estamos quedando al lado de más un país donde se puede decir que hay mucho desempleo, mucha gente, digamos, como como los niños del África, así por desnutrición y eso, y no nos preocupamos. Y tengo entendido que los venezolanos pues los están contratando porque las empresas les exigen un impuesto y ese impuesto es para el gobierno, entonces, o sea, por todos lados están tomando recursos. Lo que pasa es que ahí hay un juego también de doble moral, porque vuelvo y le digo, el empresario colombiano, miren, lo que yo estuve leyendo, porque hay un documental esta semana también, si quieren se los envío, porque los colombianos tenemos mala fama en el exterior, por el problema de eso, porque nos las tiramos de vivos, y eso están haciendo muchos empresarios colombianos, contratando a los venezolanos sencillamente para pagar más barato, y eso ha originado pues que haya un desplazamiento de fuerza laboral grandísima. Hay mucho colombiano que está por fuera por culpa de los venezolanos que vienen. Claro, al convertir el dinero que se ganan acá y enviarlo para Venezuela son millones de bolívares, y la gente con esa plata ya sí vive. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que realmente hay? O sea, hay un juego de quién, será un juego de la Unión Soviética y de Irán, que son los que están apoyando a Venezuela en todo ese cuento de sometimiento a su población. Amanecerá y veremos. Eso lo vamos a ir viendo, y tenemos que estar muy atentos a todas esas incidencias que vayan ocurriendo en el transcurso del desarrollo del módulo en estos 2 meses larguitos que vamos a tener. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Primero voy a compartir el módulo, lo que yo les tengo preparado. Esto está en la plataforma, y cuando lo estén viendo, entonces me dicen, lo estamos viendo, listo. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces Unir Remington CDL de Pereira, módulo geopolítica. Entonces, lo que yo les decía hace 8 días, miren ese tablero de ajedrez, las banderas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Rusia, y lo que hay ahí regado es sangre. Definición. La geopolítica, entonces, viene del griego ge, que significa tierra, y política, que significa, pues, el término político, orden político, administración del Estado. Es el estudio de todos los efectos de la geografía humana y física sobre la política internacional y las relaciones internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir todo el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. La geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos, tanto políticos, de los próximos o futuros efectos de los mismos. Ella se nutre especialmente de otras disciplinas de envergadura, tales como la historia, las relaciones internacionales, la geografía política, la ciencia política y la misma sociología. La geopolítica realiza el estudio del medio ambiente también, ¿de acuerdo a qué? A unas características económicas, culturales y a los recursos o necesidades que tenga un determinado estado.
Miren, es triste uno ver cómo Colombia, anteriormente nosotros éramos más conocidos de pronto por las esmeraldas y por el café. Ahora, por ejemplo, el problema de la cocaína ha hecho pues una mala imagen, si se puede decir así, entre comillas, del país, porque dicen que Colombia es el país de donde más se exporta y se envía cocaína en el mundo. Pero el problema, lo que no tienen los estados, yo veo que en esos análisis siempre nos tiran el agua sucia, pero yo he visto que las grandes naciones del mundo tampoco controlan el consumo, y lo que yo les acotaba ahora 8 días. Si un país, si usted tiene un producto y el producto usted no lo vende, ¿qué pasa con esa empresa? Se tiene que acabar. Entonces, igual, si los países del mundo que tienen consumidores de coca los controlan, los vigilan, colocan unas... ahí es donde viene una de las dificultades más grandes. Bueno, legalización o no legalización de las drogas. Entonces, si se controla, yo creo que la gente dejaríamos de producir. Pero Colombia tiene cosas mucho mejores, por ejemplo, porque seguimos produciendo café, seguimos produciendo ahora en los cultivos de aguacate Hass en el mundo, las esmeraldas siguen, ahora que tenemos un nuevo recurso natural como el coltán, y además de eso, que en la Cumbre de la Tierra hace 2 años fuimos declarados como uno de los 2 países más ricos en biodiversidad y con mejores recursos naturales del mundo, junto con Brasil. Entonces miren ustedes que la geopolítica también se interesa, pero y somos hoy por hoy, dentro del mundo geopolítico, uno de esos estados donde todas las naciones del mundo quieren participar. Y prácticamente vamos a ver un hecho que es lamentable: muchas de las industrias importantes del país y de los ramos importantes del país los hemos entregado a las empresas extranjeras. La geopolítica también entonces se centra en un poder político en relación con el espacio geográfico, en particular las aguas territoriales y el territorio terrestre en correlación con la historia diplomática. Ahí ya les conté el problema que tenemos en este momento en Nicaragua. Nicaragua nuevamente está acosando y peleando y diciendo que esas aguas territoriales le pertenecen a ellos, y que es que Colombia ha hecho mal uso de las aguas territoriales. Entonces allá vamos a entrar otra vez en un problema que yo pensé que ya habíamos solucionado, y donde Nicaragua nuevamente vuelve otra vez a través del presidente Daniel Ortega a tomar, si se puede decir ahí, medidas que atentan contra la soberanía nuestra. Académicamente, la geopolítica analiza la historia y las ciencias sociales, ofreciendo ¿qué? O sea, con referencia a la geografía y la política. Fuera de la academia, el pronóstico geopolítico es ofrecido por una variedad de grupos, incluyendo grupos sin fines de lucro, así por las instituciones privadas con fines de lucro, tales como empresas de consultoría. O sea, la geopolítica hoy en día la están manejando ya no solamente los estados, sino las grandes multinacionales o las grandes empresas privadas del mundo, manejadas, claro, con capitales muy grandes y donde quieren hacer presencia en los estados. Mire, por ejemplo, un caso geopolítico que pasó en Latinoamérica, porque no solamente fue Colombia, sino en Latinoamérica, fue como las empresas de telefonía en todos los países desaparecieron. Colombia tenía Telecom, que era la empresa colombiana de telecomunicaciones, y se la entregamos ¿a qué? A Tigo, a Movistar, que es una empresa española, a Claro, que es una empresa también de fuera de Colombia. Entonces, las comunicaciones nosotros, todo lo que es el proceso de comunicación, eso lo decía Valentina ahora, prácticamente pasó a manos inversionistas extranjeros. La geopolítica crítica reconstruye las teorías geopolíticas clásicas. Ahora vamos a ver cuáles son las teorías, y ustedes dentro de 8 días les voy a pedir el favor, les voy a enviar los temas para que en grupitos, día 2 estudiantes, como somos poquitos, somos 14, entonces son 7 temas. Voy a mandar las teorías geopolíticas y lo que me tienen que hablar, y en las próximas 2 tutorías
nos dedicaremos a hablar de esas teorías geopolíticas que son muy interesantes para conocer todo este concepto geopolítico y más que tiene que ver con sus funciones políticas e ideológicas por las grandes potencias durante y después de la era del imperialismo, que es lo que estoy en este momento viendo. Bueno, vamos a ver quién llegó aquí. Vamos a abrirle el compás. A ver, Jorge Tabarquino. Buenas noches. Bueno, entonces, importantísimo esto, porque voy, si de pronto ven que voy muy rápido, hasta acá hay alguna pregunta. Yo creo que está muy claro lo que he hablado en este ratico, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Bueno, el término entonces geopolítica se ha utilizado entonces para describir un amplio espectro de ideas, desde un sinónimo de relaciones internacionales, fenómenos sociales, políticos e históricos. Por ejemplo, Valentina ahora decía que el hambre del mundo es uno de los problemas más graves, porque por ahí entregan cifras. ANUR, que es una fundación española, entrega unas cifras dramáticas donde dice que miles de niños mueren diariamente por hambre en el África. Pero entonces hay una cosa, los países africanos son países que tienen una soberanía y tienen un control y hay un proceso estatal dentro de ese país. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo mismo que está pasando y nos quieren implantar, por ejemplo, Venezuela lo implantó ahora ese régimen dictatorial, donde acabaron prácticamente con todo. Y en Colombia el problema nuestro es que nuestros gobernantes cada vez están haciendo que sea mucho más difícil vivir en el país y entonces la mayoría de los colombianos han tenido que salir porque no hay oportunidades de empleo. Cada vez es más difícil. Por ejemplo, la Constitución Política de Colombia habla de que tenemos derecho a una educación, a la vida. Miren la cantidad de desplazamientos forzados, secuestros, el asesinato de líderes sociales y sindicales. Entonces, una cantidad de situaciones que yo digo que por falta de la presencia del Estado, por eso ocurren esas situaciones. Lo mismo está pasando en África y en los países tercermundistas, donde falta que hayan líderes gubernamentales con más presencia y con más preocupación por la situación del mismo pueblo. Aquí en Colombia es porque los colombianos no nos hemos dejado. Es como lo que pasa en Ecuador. A mí me dicen, uy, don Carlos, es que esa democracia en el Ecuador, esos ecuatorianos tumban presidentes, tumban lo que sea. Lo que pasa es que Sudamérica es difícil. Mire lo que pasó en Argentina con la presidenta, con el presidente Kirchner, que no dejaron. Ángela Juliana, buenas noches, ahí llegó Ángela Juliana. Miren que no dejaron en Argentina que prácticamente desbarajustaran toda la economía del país y la clase social. ¿Por qué? Porque los argentinos protestan, porque los argentinos salen a la calle y porque nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica hay países muy fuertes como Argentina, el mismo Chile. A usted no les tocó la época de Pinochet, pero fue un dictador militar que tuvo Chile y prácticamente le tocó salir al exilio y Chile volvió otra vez la población y retomó la dirección política del país, pero fue la población. Entonces, en estos países latinoamericanos es muy difícil que los pueblos de pronto a veces se dejen someter tan fácilmente como pasa con los países africanos. Bueno, ¿cuáles fueron los inicios de la evolución histórica que tuvo la geopolítica? La geopolítica es una disciplina Don que Carlos, llegó... perdón, ahí de Señora, pronto diciendo algo o de lo que usted nos acabó de decir, que sí, es real que en ocasiones hace falta más presencia del Estado, claro, es pero en real. muchos casos el Estado sí está presente, sino que las personas que son las cabezas son muy corruptas. Eh, Entonces, por eso es que no dejan fluir las cosas.
ejemplo, lo que pasa, volvemos al tema de la pandemia, no sé en qué país, que cómo es posible que llegan poquitas vacunas y que el mismo ministro de Salud había hecho como ese tema de que políticos, gente que famosos que pues haciendo para pagar por esas vacunas sabiendo que supuestamente la primero era para los médicos. Entonces, Sofía, eso fue en el Perú, eso fue en bueno, el sí. Perú. Entonces, sí, Sí, o sea, el Estado puede estar presente, pero las personas que están al frente son las corruptas y por eso es que sí. no dejan que las cosas fluyan. Entonces, mire, Sofía, lo que tú dices es cierto. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los países? Que vienen unos vicios políticos. Y esos vicios políticos, por ejemplo, en otro módulo que yo tengo, estábamos analizando que el problema de la corrupción no es un problema nuevo. Desde la época de la colonia ya se habían presentado casos de corrupción. El problema que es la estructura, porque es que un gobernante, un gobernante debería gobernar para el pueblo, pero no para sus intereses. Y el problema es que allí es donde se pierde el perfil político de un gobernante. Y por ejemplo, cuando ustedes vean, vamos a ver esas organizaciones que hacen control político en el mundo, como es la Organización de las Naciones Unidas, como es la OTAN, como hay varias instituciones que hacen ese control político, se van a dar cuenta pues de que de pronto sí hay unos lineamientos para tratar de que en el mundo la geopolítica actúe de una manera seria, honesta y transparente. Pero el problema vuelve y juega es en qué, en que las personas que tratan de ejecutar los hechos políticos juegan mucho con sus intereses particulares. Y entonces allí es donde se pierde el sentido y el papel de todo lo que pasa cuando se llega al poder, gobernar con transparencia. Bueno, entonces, como les estaba contando, la geopolítica es una disciplina que fundó el geógrafo de origen sueco, Rudolf Kellen, en 1990. Él sacó un libro que se llamó Introducción a la Geografía Sueca, donde expuso los rudimentarios básicos de la misma, o sea, puso unos rudimentos básicos de la misma, unos elementos básicos para explicar lo que era geopolítica. Habló de geografía, habló de política, habló de control aéreo, habló de control terrestre, habló... En 1916 produjo su libro más importante, El Estado como una forma de vida, donde el término geopolítica fue utilizado por primera vez. Los principios de dicha ciencia en el pensamiento geoestratégico habían sido ya tratados por el también geógrafo alemán Friedrich Ratzel. Según este, los estados tienen muchas de las características de los organismos vivientes. Imaginen cómo nos compararon con el medio ambiente. También introdujo la idea de que un estado tenía que crecer, extender o morirse dentro de sus fronteras vivientes. Por ello, tales fronteras son hoy dinámicas y sujetas al cambio. Entonces, en su obra, Policy Geography, en la que escribe las leyes del crecimiento de los estados pueden crecer. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando en 1910 aparecen, más que todo en 1900 y un poquito antes de 1900, ya estaba la hegemonía de los grandes estados por tener poder fuera de las fronteras. Es más, la geopolítica no la manejan desde el descubrimiento de América, pero en el descubrimiento de América ya había una hegemonía muy grande de los grandes países del mundo. Ya, por ejemplo, Gran Bretaña había llegado al norte de América. Ustedes saben que los ingleses fueron los que llegaron primero a Norteamérica, finalmente con la Constitución y esa independencia de los Estados Unidos lograron liberarse del yugo británico, pero Estados Unidos primero fue colonia británica. Y los españoles, entonces, en la Edad Media, estoy hablando del siglo XIV y XV, había una lucha tenaz de las grandes naciones del mundo por conquistar territorios. Después, en 1900, vuelven y retoman eso, que las fronteras de los estados tiene que haber un crecimiento, tanto adentro como por fuera de los estados. Y entonces allí es donde comienza prácticamente a comienzos del siglo XX, finalizando el siglo XIX y comienzos del siglo XX, esa pugna entre las grandes naciones del mundo. Vieron que la Primera y Segunda Guerra Mundial comienzan por ese
si se puede decir, ese deseo desbordado de Alemania de tener una figuración a nivel mundial. Perdió las dos guerras, pero ya estaba Estados Unidos y Rusia allí con la puja de que ellos también eran los grandes, hacían parte de esas grandes potencias y que de una u otra manera podían entrar a manipular y a manejar los hilos de todo el concierto internacional. A principios del siglo XX, varios geógrafos anglosajones también amplían las reflexiones de Ratzel y a problemas de tipo militar y estratégico. Claro, mire que todo comienza con la Primera Guerra Mundial. Entonces, 1914 hasta 1918, y empiezan todo eso, claro, la dinámica de la geopolítica, dicen que la geopolítica como ciencia por primera vez es utilizada como estrategia de guerra. Así, geógrafos como el almirante estadounidense Alfred Tyler Mahan postulaban la importancia estratégica del dominio naval. Eso se lo voy a dejar a ustedes como una clave para la dominación mundial. Entonces, no me voy a detener en eso. Otro geógrafo que también contribuyó al desarrollo de la geopolítica fue Sir John Mackinder, que en el año 1904, frente a la Real Sociedad Geográfica, desarrolló su tesis denominada El pivo geográfico de la historia, y del cual se desprende la teoría de Heartland, corazón continental o área pivote, actualmente el territorio de Rusia y de las antiguas repúblicas soviéticas, en la que explica que el control de las grandes zonas continentales facilitarán el dominio del mundo. Un excelente ejemplo de la aplicación de estas teorías geopolíticas, sobre todo de los autores estadounidenses, es la compra de los territorios donde ahora se encuentra el extenso estado de Alaska, el cual en su momento fue comprado por los Estados Unidos de Norteamérica al Imperio Ruso y que ha contribuido a mantener los estados asiáticos bajo control con respecto a Canadá. Miren que hasta hace muy poco Hong Kong era colonia británica. Y si nos vamos a hace 2, 3 décadas atrás, Hong Kong, Taiwán, que uno pensaba que eran estados que pertenecían a la China, no eran de la China, eran colonia británica. Y el otro caso, cuando despertó China, China yo creo que hará unas 4 décadas, de 4 décadas para acá viene, porque anteriormente ustedes saben que ha sido un país de corriente socialista, revolucionario. Con la muerte de Mao Zedong, pues de pronto como que se liberaron un poquito de ese yugo y empezaron a producir. Pero vuelvo y les digo, están produciendo pero con el efecto, con el juego de la doble moral. Porque en el concierto internacional los chinos no es que tengan mucha credibilidad. Vieron el año pasado, ya hablé también de eso hace 8 días, la pugna que había entre el presidente Trump cuando bloqueó a la empresa de teléfonos china para no producir más teléfonos, y ellos como le prestan plata, dinero a Estados Unidos, pues entonces dijeron que iban a elevar las tasas de impuestos de interés. Entonces, igualmente, la geopolítica tuvo un gran interés en la Alemania de los principios del siglo XX y alcanzó una gran difusión durante el nazismo. ¿Se acuerdan de Adolfo Hitler? ¿Se acuerdan de todo lo que pasó? El alemán Karl Hausberg modernizó la geografía política utilizándola como un instrumento que justificaba la expansión territorial de Alemania durante el Tercer Reich y desarrollando la teoría de Ratzel del espacio vital. De todas formas, existen ciertas actuaciones del régimen nazi que no se corresponden por las teorías de Ratzel y de Hausberg, como la cesión del Tirol del Sur a los italianos, zona poblada en su mayoría por población germana. Eso no voy a hablar mucho de eso, porque los voy a dejar a ustedes ahora 8 días para que lo tengan en su trabajo de investigación. Bueno, me voy a ir a los elementos que componen toda la parte de la geopolítica. Entonces voy a cerrar este documento para que vamos de la mano y me voy a venir al documento de la universidad. Ya lo voy a abrir. Por favor, me confirman cuando ya lo vean. ¿Ya lo están viendo?
Sí, señor. Bueno, entonces dice el módulo de la universidad. ¿Cuál es el propósito general de este tema de geopolítica? Dice que una de las estrategias que facilita a todos los estados maximizar su poder en el mundo, entonces es la geopolítica. Entonces tenemos que tener en cuenta que la geopolítica es una ciencia que mezcla elementos geográficos con elementos políticos, de tal forma que las decisiones y acciones que se llevan a cabo en los grandes países, en el sistema internacional, les asegure a cada uno de esos países un mayor poder posible, aun cuando sea a costa del bienestar de las otras naciones. Miren, lo que yo les decía ahora, ¿cómo es que Estados Unidos tiene que imponernos a nosotros si fumigamos o no fumigamos con glifosato? ¿Cómo así? El gobierno americano sabe que ellos tienen sanciones y tienen demandas muy grandes por los campesinos estadounidenses en relación a la fumigación con glifosato. Pero llegan y sencillamente le recomiendan al Estado colombiano que para combatir el problema del cultivo de cocaína, entonces fumigar con glifosato, pasando por encima de las incidencias tan graves que tiene sobre la salud de la población que habita estas zonas. Entonces, yo digo, porque un país que ya vivió la experiencia, donde sabe que el glifosato es malo, se lo recomienda a otro país, allí es donde empiezan a aparecer esos elementos, si se puede decir así, buscando su bienestar, así sea a costilla de los demás, pero entonces Colombia lo tiene que hacer porque si no hay bloqueos internacionales. Vamos a ver más adelante el problema de la extradición. Les voy a mandar, ya tengo el link y todo para que lo vean, porque es un hecho lamentable. Cuando extraditaron 3 personas, hasta un carpintero, una persona que no tenía nada que ver, para Estados Unidos, los tuvieron casi un año detenidos para que finalmente les dijeran que tenían que declararse culpables de un delito mayor para que no los demandaran, pero que era que se habían equivocado y que el problema no había sido de ellos, sino que el problema había sido el que firmó esas extradiciones fue el presidente Santos. Entonces, en este momento nos dejaron la pelota, nos tiraron la pelota a nosotros y ahora el sistema judicial colombiano tiene una demanda donde vamos a tener que pagar casi 14.000 millones de pesos por un error que cometió un estadista nuestro. Entonces, en tal sentido, la geopolítica se configura como uno de los instrumentos que mejor explican el actual orden internacional y la razón por la cual las grandes potencias actúan de una forma que lo hacen. No significa esto que los países menos poderosos no puedan hacer uso de la geopolítica, sino que los grandes países como Estados Unidos, Rusia o China, que son las 3, es el nuevo orden mundial, son los que determinan las dinámicas. Oiga, pues determinan las dinámicas, no solamente económicas y políticas, sino también comerciales, imagina temprano, del mundo. Eso es una cosa tenaz, es una situación donde hoy en día prácticamente ellos son los que hacen y deshacen con nosotros. Y sencillamente tenemos que estar ahí. Bueno, aquí viene una relación de conceptos que trae muy bien el módulo. La geopolítica implica un análisis de ¿qué? Del espacio, del territorio, del tipo de gobierno, la nación y el Estado. Los vamos a explicar ahora. La geopolítica que incluye, o sea, tenemos que ver esas teorías geopolíticas porque ellas son las que buscan el dominio mundial. Igual, ¿cómo encontramos las teorías geopolíticas? A través con la geopolítica norteamericana, la geopolítica británica y la geopolítica alemana. Y esto combina la geopolítica, hace una combinación y un análisis de lo que es la geografía y la política a nivel mundial, para buscar ¿qué? Ese dominio mundial. ¿Alguna pregunta en relación a este cuadrito? Mire que está muy claro. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Profe, Señor. pero ese término ahí de dominación mundial no es como un poquito exagerado.
No, mira, para muestra un botón. Mira, por ejemplo, es tanto el dominio internacional que imagínate tú que el valor de la taza de café que deberíamos de toda la bolsa de Nueva York. El valor internacional del barril del petróleo lo da la bolsa de Nueva York. No lo dan en Dubái, no lo dan. ¿Cómo trataron de sucumbir un poquito y de frenar un poquito ese dominio mundial que tenía Estados Unidos? Cuando la Comunidad Económica Europea se rebeló y dijo, vamos a sacar el euro, vamos a sacar el dólar de acá y vamos a ver si se logra hacer algo. Y lo lograron hacer, pero a medias, porque no acabaron con el dólar. Y el dólar, es más, el dólar, usted va a cualquier lugar del mundo y el dólar es la moneda mundial. Ahora los chinos y los japoneses están hablando de los yenes y están hablando de algunas monedas, hasta por ahí están ahora en el manejo del nuevo mundo, están hablando de la criptomoneda, para tratar de manipular y hacer control sobre el dominio mundial. Miren, por ejemplo, es tanto el dominio mundial. Por ahí había un artículo, voy a buscarlo y les envío para que miren cómo Estados Unidos prácticamente le imponía a Colombia con quién podía firmar tratados de libre comercio, ¿no? En el gobierno de Pastrana y el gobierno de César Gaviria Trujillo. Entonces, ¿cómo así? Y entonces, ¿nuestros gobernantes qué? Entonces, ¿y nuestros empresarios qué? Uno a veces de empresario se queda como con una mano adelante y la otra atrás. Entonces, venga, entonces hay lugares donde yo no puedo llegar. Miren lo que está pasando ahora, por ejemplo, a mí me parece bien lo que está pasando en Colombia. En Colombia estamos haciendo, para muestra un botón, llegaron las vacunas y ya estaban llegando, llegando a través de correos, y ustedes se dieron cuenta que en el Dorado, en Bogotá, descubrieron a una señora colombiana que venía, yo no sé de dónde era, de Europa, donde traía 70 vacunas contra el COVID-19. Porque es que en el mundo de hoy, geopolíticamente hablando, así como hay una competencia leal, también está la competencia desleal del bajo mundo, donde hay gente que trata de imponer también sus ideas y sus situaciones. Y, por ejemplo, ¿a quién le sacan mucho de eso? A China, porque China se ha convertido en la piedrita en el zapato. ¿Para quién? Para las dos grandes potencias, que hasta la Guerra Fría eran las dos grandes potencias, y eran Estados Unidos y la Unión Soviética, o Rusia. Bueno, ¿qué es el dominio mundial? ¿Alguna otra pregunta? ¿Te quedó explicado lo que me preguntaste Sí, profe, sí. sobre dominio mundial? Sí, claro. Bueno, dominio mundial. El objetivo último de los estados más poderosos es buscar controlar el mundo político, social y económico. ¿Para qué? Para garantizar su supervivencia en un sistema internacional anárquico, un sistema internacional que ellos manejan a su antojo. Miren, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Estados Unidos. Ahora el presidente Biden está hablando otra vez de que los emigrantes latinoamericanos pueden ir, porque es que para Estados Unidos no lo puede negar. La mano de obra barata les ha servido a ellos para crecer económicamente. Porque pregúntele a usted, un norteamericano no le hace a usted un oficio que le hace un colombiano, por ejemplo, que llega a arreglar jardines, que llega a atender servicios generales en empresas. La mayoría de los colombianos están haciendo eso. Claro, les pagan justo lo que tiene que ganar una persona, pero su sueldo está muy por encima a lo que le pagan a una persona en Colombia. Entonces, por ejemplo, ahí ellos tratan de controlar todo. ¿Quiénes entran? Miren, cuando estuve pidiendo la visa americana, yo me puse a contar cabezas y me dio por preguntarle cuántas citas tiene diariamente la embajada norteamericana, y me hablaron de casi 1.500. Y 1.500 citas, piensen ustedes, a un promedio de 100. Es
que uno se gasta más, porque yo me gasté, recuerdo, uno se gasta casi 1.000.000 de pesos en tiquetes aéreos y todo, y lo que hay que pagar allá. Póngale a la cita vale como $180, póngale $150 por 1.500, eso da más de $30.000. ¿Cuánta plata recogen sabiendo diariamente? A todo el mundo no le dan la visa. La gente que sale allá, uno sale con la cara feliz porque le dijeron venga a Estados Unidos, pero la mayoría de la gente sale con la cara triste. Haber invertido tanto dinero para no tener esto. Gracias a Dios, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea desde hace 5 años, desde el 2000, creo que fue 2014, 2016, empezó la política gubernamental donde a los peruanos y a los colombianos no les volvieron a exigir la visa Schengen y podían entrar a Europa a la hora que fueran. Nosotros estamos, pero igual a la gente cuando llega a Europa le exigen, venga, ¿usted qué viene hasta España? Usted trae sus tiquetes de ida y regreso. Entonces, la primera condición, llevar un tiquete de ida y regreso. La segunda condición, llevar un voucher de estadía donde va a quedar y llevar un seguro médico para poder estar en Europa. Pero ese dominio mundial, sí uno cuando sale fuera, puede que aquí no lo note, pero cuando uno... Y por ejemplo, una cosa, miren ustedes, nosotros para ir a Estados Unidos necesitamos visa. ¿Ustedes qué creen? ¿Los norteamericanos para venir a Colombia necesitan visa? ¿Quién me quiere contestar? ¿Necesitarán visa los norteamericanos para venir a Colombia? No, señor. Para nada. No, bienvenidos. Es más, en el aeropuerto del Dorado, hasta las fuerzas militares y emigración. Porque es que América tiene mucha alianza, tiene la... No, eso es una justificación, no creo. Entonces, porque ven un gringo, entonces nos arrodillamos. No, mire que cuando Estados Unidos le colocó la visa a Brasil, Brasil le dijo, listo, entonces cuando vengan aquí a Brasil, todos tienen que tener visa. Y no volvieron y la normalizaron, la quitaron para que los norteamericanos puedan ir a Brasil. Pero es tenaz, es tenaz. Si ellos vienen y cometen delitos acá, y cuando los hemos pedido en extradición a Estados Unidos, dicen que ellos están en capacidad también de condenarlos, que mandemos las pruebas. Y entonces aquí han habido feminicidios, aquí vinieron unos guardaespaldas de la CIA, hicieron ochas y panochas en Cartagena y no pasó nada. Sencillamente el problema fue nuestro, el problema no fue de ellos. Entonces allí es donde está ese objetivo último del dominio mundial, donde dos estados que son dominantes, dominan a su antojo. Miren, en ese tema de la extradición son cantidad de personas que han extraditado y las han devuelto y sencillamente ahí quedamos nosotros con el problema. Claro, necesitamos un montón de reformas tributarias para pagar todas las demandas que por errores de la mala administración política de Colombia necesitamos pagar. El espacio es el ambiente físico de los estados. Puede ser el territorio, el mar o el espacio aéreo. Diga pues eso. El Estado es una organización social, política, jurídica, compuesta por un territorio, una población y un gobierno que cuenta con la soberanía sobre los dos primeros. Miren, en Colombia, ese territorio pudo haber sido más grande, porque perdimos a Panamá. Panamá era de Colombia, y sencillamente, cuando Panamá habló de que ellos querían un canal, Estados Unidos fue el que lo apoyó y le dijo, nosotros le ayudamos a que se independice de Colombia, pero sencillamente nos dejan manipular o administrar, no manipular, sino administrar el canal de Panamá durante 50 años, y así fue. Y cuando ya Estados Unidos le devolvió el canal a Panamá, le propuso a Colombia que por qué no construían un nuevo canal. Es más, se está hablando de un nuevo canal, no ya en el Golfo del Darién, porque ustedes se dieron cuenta que no se pudo por la parte técnica, por la zona tan pantanosa, pero ya le tienen calentado el oído a otro país centroamericano, creo que a Costa Rica.
Porque los norteamericanos no dan puntadas sin dedal. Esa es la realidad geopolítica de los norteamericanos. Y, geopolíticamente hablando, los norteamericanos ejercen todo el control sobre toda América. Es más, hay naciones del mundo como Argentina, Chile, Ecuador. En Chile se sucumbieron un poquito porque volvió otra vez a salir el peso chileno. Pero, por ejemplo, en Ecuador toda la moneda son dólares, en Perú ya no son los soles, sino los dólares, en Argentina ya no es el peso argentino, sino los dólares. Entonces imagínense cómo llega ese dominio, y ese dominio sobre el Estado. Bueno, vamos a seguir. Geografía. Recuerden que estoy hablando de todos los elementos que componen la geopolítica. La geografía es la ciencia que estudia los aspectos físicos de la Tierra y la relación que establece el ser humano con estos. La geopolítica alemana, entonces eso lo voy a dejar para ustedes dentro de 8 días, que es la teoría de Karl Hausberg y sus planteamientos sobre el espacio vital de los estados, la geopolítica africana, teoría que parte del análisis de Halford Mackinder, quien planteó una nación que desea controlar el mundo, debe dominar la isla mundial, Asia, Europa y África, y su corazón, Herzl. Eso lo van a ver. Geopolítica norteamericana, teoría que parte de los análisis de Alfred Thayer Mahan, quien afirmó que el control del mundo se logra a través del territorio, del dominio marítimo, a través de los barcos. El gobierno es un conjunto de instituciones públicas que ejercen autoridad sobre un territorio y una población determinada. Esas instituciones públicas en Colombia, ustedes ya lo vieron, está por el orden gubernamental, el orden judicial y el orden legislativo. La nación, una comunidad de personas que comparten una procedencia étnica, cultural, religiosa, idiomática e histórica. Dicen que nosotros somos, señor. Qué pena, esa parte de geopolítica alemana, yo académicamente la he visto como que la dan en muchas carreras de letras. En filosofía Sí, claro. está como idealismo alemán. Me Sí, parece claro. que es espectacular todo ese temario de geopolítica alemana. Vea, es que le voy a contar una cosa, hijo, y qué bueno que hablas de ella. Es que Alemania, hoy por hoy, si no hubiese pasado lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Alemania debería de ser el país más poderoso del mundo. Mire, ellos ahora están tratando, porque fue que ellos les condenaron a pagar los errores de la guerra, cuando perdieron las dos guerras, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Y ellos ahora, económicamente, ahora es cuando se han recuperado. Pero si usted se da cuenta, Alemania hoy por hoy, con la caída del muro de Berlín y todo eso, ganó un protagonismo a nivel mundial. Bayer, los grandes laboratorios, las fábricas de carros, Volkswagen, todas esas fábricas que hay, ellos siguen teniendo una participación muy importante a nivel económico, político y social en el mundo. Y es un país muy organizado. Es más, usted va a Europa y cuando usted visita Alemania, es que se nota a la legua el orden político y social y económico que ellos tienen. Entonces eso, lo que tú dices es cierto, y en muchas ciencias, y en muchos saberes y en muchos conceptos universitarios, uno va a encontrar muchos conceptos de tipo alemán porque hacen parte pues de toda esa construcción del conocimiento a nivel humano. Bueno, continúo. La población, entonces, son todas las personas que viven en el territorio de ese estado, y la política son los que se encargan de hacer la administración del poder. Las teorías geopolíticas, entonces, son una serie de doctrinas geopolíticas que se definieron a lo largo del siglo XIX y siglo XX y que empezaron a servir como estrategias para que una potencia logre dominar al mundo. Primero fueron los alemanes, luego los norteamericanos, luego se van a dar cuenta que Rusia también lo tuvo, y ahora la China le está jugando un papel
que no sabemos, amanecerá y veremos si yo le tengo mucha desconfianza a ese dominio chino, porque ellos, ustedes si se dan cuenta, la parte comercial del mundo hoy por hoy está dominada por los chinos. Y para nadie es un secreto. Cuando todo el mundo pensó en una figuración grande de Japón, a Japón lo dejó muy mal parado lo que les pasó en el 2011. El famoso megaterremoto del Japón, que estuvo a punto de destruir su planta nuclear y a punto Japón quedó muy mal como estaba por un problema de tipo ambiental. Bueno, territorio entonces es el espacio físico en el cual se asienta la población de un estado. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, señor, todo va No, bien. señor, por el momento Bueno. todo claro. Bueno, entonces aquí voy a coger del módulo. ¿Cuál fue el origen y los conceptos de la geopolítica? Voy muy despacio. De pronto no me detengo a mirar muchos documentos, por eso los puse a leer, como para que cuando yo fuera hablando ustedes ya tuviesen como un contenido, unos conocimientos previos en relación a lo que yo estoy en este momento compartiendo. Si les gusta así la metodología, puedo ir, porque igual yo pensé en hacer diapositivas, pero sería repetidera de repetidera, porque igualmente yo aquí estoy cogiendo el módulo que nos obliga el Ministerio de Educación Nacional y la universidad, que lo tenemos que ver. Ya cuando tengamos necesidad de comparar con otros artículos, entonces yo les voy a ir mostrando ese tipo de artículos. La geopolítica, entonces, como ciencia, combina elementos geográficos con elementos políticos, de tal forma que un Estado pueda planear, oigan pues muchachos, planear acciones de su política exterior de acuerdo con los intereses políticos y militares. Oiga pues, entonces allí aparece la otra palabra. Ya no es de tipo político, sino también militar, que se define a nivel nacional. Así la geopolítica se asocia con conceptos como Estado, país, frontera, poder, entre otros. La relación entre estos es que facilita comprender la política exterior que define un Estado o a un gobierno. Miren, por ejemplo, hoy cuando hablaban de los falsos positivos, decían que ese hecho no se había presentado desde la guerra del Vietnam. Y entonces me puse a investigar esta mañana y qué es lo que había pasado en la guerra del Vietnam, y resulta de que hay dos sucesos que marcaron el mundo, la guerra del Vietnam y los famosos campos de prisioneros en la Alemania nazi, ¿se acuerdan? Que los utilizaron las FARC. Y yo digo, pero nosotros somos muy de malas, Colombia haber copiado eso, ¿y de dónde copiaron eso? Pues fueron de pronto líderes socialistas de izquierda que copiaron eso y que hacían parte de las FARC, y como eso en su momento causó tanto traumatismo y tanta impresión, ellos querían como grupo revolucionario impactar al mundo. Pero ¿cómo impactaron al mundo? Y entonces hoy decía este analista español que Colombia, después de la guerra del Vietnam, era el único país del mundo que había jugado, sus militares habían jugado a hacer esos falsos positivos, esas desapariciones forzadas. ¿Y sabe cómo mataron esas 6.402 personas? Decían hoy. Se las llevaron con engaños, ofreciéndoles trabajo. El problema social, lo que ustedes comentaban ahora, la gente en Colombia no ha tenido una estabilidad social, económica buena, porque en la parte laboral siempre han habido esas falencias. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente la usted necesita trabajos que lo vamos a llevar a trabajar con las fuerzas militares. Los uniformaban, luego hacían el simulacro de que había sido un combate y entonces decían que eran insurgentes. ¿Cómo les parece esa cosa de triste? Esta mañana hicieron un análisis sobre eso que yo me quedé sin palabras, sin palabras. Bueno, una de las principales conclusiones que deja el siglo XX es que en el mundo es un ajedrez político, en donde los más fuertes militarmente son los que manejan las fichas. ¿Quiénes son los más fuertes?
pues hasta hace poco eran China, eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues ahora entró al juego de los más fuertes también China. Y detrás yo creo que está la Gran Bretaña y por ahí por los laditos viene otra vez Alemania. Dentro de este juego político se usa como estrategia la geopolítica, al favorecer la extensión territorial de algunos estados y ser forjadora de potencias, tanto políticas como económicas. Ahí nuevamente viene, la geopolítica tiene su origen en las ciencias políticas y en la geografía política. Su estudio se basa en la influencia de los factores históricos, políticos, sociales y económicos dentro de la forma de actuar el Estado, brindando conclusiones de tipo político que permiten deducir las necesidades y objetivos estatales con el único fin de alcanzarlos. La palabra geopolítica es traducida de la palabra alemana geopolítica, concepto creado por el profesor sueco de Historia y Ciencias Políticas, ya hablé de eso, Rudolf Kellen, y empleada en sus obras particularmente en el Estado como manifestación de la vida en 1916. Bueno, continúo. Sin embargo, hay otros autores que brindan definiciones importantes del concepto geopolítica. Ahí vienen las definiciones de las teorías. Está Kaus-Hofer, está Hermann Pratt, está Jorge Avivo, Alberto Escalona Ramos. Todas estas son definiciones de la geopolítica. Leamos pues algunas de ellas, mejor para que no las pasemos. Uno dice que la geopolítica es la base científica del arte de la actuación política en la lucha de los organismos estatales por el espacio vital, pues aspira a proporcionar las armas para la acción política y los principios que sirven de guía en la vida política. La geografía debe convertirse en la ciencia geográfica del Estado. La geopolítica, dice Hermann Frank, dice que la geopolítica es una disciplina que prepara al investigador en el arte de la política y la estrategia de acuerdo con las líneas probadas por la historia que corren a través de la faz de la Tierra. Jorge Avivo dice que la geopolítica es una ciencia que estudia las relaciones que existen entre la Tierra y las instituciones políticas. Alberto Escalona Ramos dice que es la ciencia, el arte y la técnica de aplicación del conocimiento de los factores geográficos, políticos e históricos en la acción recíproca y conjunta para el dominio político del espacio. Y Dusan dice que la geopolítica es el análisis de las influencias geográficas sobre las relaciones de poder en la política internacional. Entonces, en pocas palabras, dice, la geopolítica es un instrumento que analiza cómo los aspectos geográficos como el territorio, la ubicación, la riqueza natural, la historia o la demografía, se dan cuenta que ahí aparecen los recursos naturales, pueden generar ventajas políticas hacia los estados, de tal forma que al utilizarlos o controlarlos, los gobiernos puedan aumentar su poder y asegurar su supervivencia en el sistema internacional. Miren, hace poco, señor. Qué pena, de ahí de esto de la maldición, de lo de los recursos naturales, es donde sale la teoría de la maldición de los recursos, que es donde dicen que los países con mayores recursos del mundo son los países más vulnerables de todos. Claro, porque todo el mundo tiene los ojos puestos en ellos, eso es cierto lo que estás diciendo, claro. Es increíble, ¿no? No, es increíble, no, es una realidad, es que no tiene que, miren, es como, miren, ahora les hablaba cómo entregaron las comunicaciones en Colombia, el sistema bancario, ¿se acuerdan cuando teníamos al banco, a Bancafé, teníamos una cantidad de bancos nacionales, quedó la Caja Agraria y el Banco Popular, pero todos los bancos los entregamos a las empresas extranjeras, y esos, ¿ustedes creen que en el mundo? Les voy a traer ese cuadro, voy a traer en estos días que hoy vamos a encuentro tutorial. ¿Saben dónde se pagan las tasas de interés más grandes a nivel mundial? ¿Dónde es? ¿Quién me dice? En Colombia. ¿Las qué? Perdón. Las tasas de interés más altas del mundo. Acá. En Colombia. Acá. Eso no es para nadie, es un secreto.
Y aquí hacen con nosotros lo que les da la gana. Es más, ahora nos quieren imponer, quieren acabar con Colpensión y si quieren, y se dieron cuenta que aumentaron las casas. El que compra una vivienda de 15 a 20 años, como en Estados Unidos que las compran a 20 o 30 años, toda la vida usted pagando una casa. ¿Cómo les parece eso? ¿Hasta dónde llega el poder económico de esas grandes multinacionales, de emporios económicos? Es que es una cosa loca. Y sencillamente, miren, el Banco Vizcaya, el Banco de BBVA, trabaja por toda Latinoamérica, un banco español, Banco Vizcaya de Bilbao, España. En Argentina tiene dominado todo, en Paraguay también tiene, en Chile también tiene, el Banco Santander en Chile es el que manda la parada. Ahora llegó a Colombia el Itaú, banco brasilero. Prepárense para esta semana para el escándalo que van a destapar, lo de Odebrecht, brasilero. Van a rodar cabezas en Colombia. Y sencillamente, ¿qué? Lo mismo que estábamos hablando ahora, los intereses de nuestros gobernantes. Profe, ese que está hablando es ese banco virtual. ¿Cuál? ¿El Itaú? Sí, es que no recuerdo bien el nombre, pero iban a colocar un banco virtual, un señor que Virtual. era del No, Brasil. pero mire que ya prácticamente a mí Colpatria todos Ni los van días a me ver manda ustedes. que baje la APP, que ya no utilice. Es más, vamos a llegar a lo que está pasando en Estados Unidos, que usted llega a un banco y abre la puerta y son puros cajeros. Es más, ya han visto los cajeros que ya le reciben a usted el dinero y le dan de vueltas y de todo. Ya al paso que vamos va a desaparecer la mano de obra, la mano real de personas bancaria, porque todos lo van a entregar a cajeros que ya prácticamente hacen todo el proceso. Bancolombia los tiene, Colpatria los tiene, Da Vivienda ya también los tiene. Es que es una situación. En este momento el problema de la globalización nos ha llevado a que en el mundo estemos hablando un lenguaje de tecnología que yo no sé hasta qué punto el mundo esté preparado. Y a nosotros les dicen, por ejemplo, ya nos están hablando, es que somos analfabetas virtuales. Ah, pero es que usted no ha aprendido eso, como los jóvenes lo hacen de fácil. Sí, pero pregúntele a un joven por conocimientos a ver si los tiene. En estos días vi un caso, me contaba una profesora, Carlos, me quedé sin palabras, estaba dando clase, se me cayó el celular y yo vi que eso quedó despedazado. Y habíamos vuelto de la pandemia y yo dije, cuando llegó un niño me dijo, profe, se lo recojo, y yo por no suspender la clase le dije que me lo recogiera, que listo, y lo recogió, y yo seguía atendiendo 2 o 3 niños, y cuando miré al escritorio, lo llamé y le dije, venga, Julanito, ¿usted ya el celular? Sí, profe, es que usted tiene un celular de referencia tal y tal y tal y tal, y ya se lo armé, ya está funcionando, ya está listo. Un niño que creo que no tiene 6 años. Entonces, miren a dónde nos está llevando la tecnología. Miren, yo a veces, anteriormente, pues de pronto a ustedes también les tocó la época de los CDs y todo eso, que fue por la de los cassettes. Yo sé que no les tocó a ustedes porque pues son muchachos muy jóvenes, pero por ejemplo, yo compraba discos y un disco traía mínimo 12 canciones y valía como 18.000 pesos. Y ahora uno consigue una memoria con casi 300 canciones y vale 6.000 pesos en la calle. Entonces uno se queda aterrado, se queda sin palabras. ¿Y saben de dónde llega todo eso? ¿Quién me dice? De la China. Para que vean, ahí lo tienen. El nuevo amo y señor comercial en el mundo. Es increíble. Entonces, la situación es una situación preocupante, muy preocupante, porque a nivel geopolítico, lo que yo les decía ahora, no se sabe qué es lo que se está planteando con esta pandemia. ¿Qué va a pasar?
No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué hay detrás de esta pandemia? Hay hay muchos comentarios, hay muchas situaciones que hablan sobre eso que está pasando. Entonces, miren, dicen, la geopolítica facilita comprender, oiga pues, ¿por qué los Estados Unidos realizan intervenciones militares en Medio Oriente? Lo cual se explica por la riqueza petrolífera de la región. ¿O será porque Rusia ha apoyado el régimen venezolano durante tanto tiempo? O lo cual también se explica por las grandes cantidades de petróleos que tiene la nación suramericana. ¿Qué será? ¿Qué será el interés? Y se dieron cuenta, Estados Unidos le hizo un bloqueo comercial a Venezuela, que es lo que lo tiene en la quiebra. No les volvieron a pagar el petróleo que ellos consumían. Lo que termina haciendo la geopolítica, entonces, es guiar las actuaciones gubernamentales respecto a la política exterior y la forma en que esta última sirve como instrumento para alcanzar los intereses nacionales del Estado. Entonces, vuelvo y les digo, la política se convierte, es un arma de doble filo para las grandes potencias, porque con eso controlan, vigilan, supervisan y prácticamente imponen todas las condiciones de tipo político internacional a la nación que ellos quieren abordar. Entonces, a veces hay cosas que a nosotros como ustedes, como futuros administradores de negocios internacionales, deben de saber de primera mano. Miren, la pregunta que me hacían ahora, es que es muy triste en ese dominio mundial como todos los valores internacionales de muchos productos se imponen desde la bolsa de Nueva York. ¿Por qué no desde la bolsa de Londres? ¿Por qué no desde Tokio? ¿No? ¿Por qué desde la bolsa de Nueva York? Porque allí es donde Estados Unidos muestra ese dominio. Y es más, dicen que hay empresas donde ellos dicen quién llega y quién no llega. Y por ejemplo, conociendo lo de Sudamérica, miren, ¿cómo llegó Odebrecht, la empresa brasileña, a Colombia? A través de sobornos, a través de la corrupción. Bueno, aquí el libro, o sea, la guía también nos trae entonces una explicación sobre esos conceptos asociados a la geopolítica. Entonces, la geopolítica hace uso de diversos aspectos relacionados con esa geografía para aumentar el poder político de los estados. En tal sentido, para comprender plenamente la geopolítica y su teoría, es necesario entender los conceptos que se asocian a la misma. Entonces, vamos a ver el primero, el espacio, que ahora los leí muy a la carrera y entonces aquí ya están más explicaditos. Hace referencia al ambiente geográfico o ambiente físico que hace parte del Estado. Se compone de la superficie terrestre, la superficie marina y la atmósfera. Les hago una pregunta: ¿de quién son las playas? ¿Del Estado o de todos los colombianos? Del Estado. Del Estado. Y si, por ejemplo, usted tiene una finca aquí en Pereira y usted descubre petróleo, ¿de quién es ese petróleo? ¿Suyo o del Estado? Del Estado. A usted le dan una participación muy pequeña, pero eso es del Estado. Y si es posible, le compran la finca por ahí derecho y lo sacan. Así es, así es. Y el Profe, problema, miren, sí, que ya encontré el banco, no sé si fue el que usted dijo, es que me quedó sonando. Nuban. Itaú, ¿cómo se llama? Nuban. Dubán. Nuban. Por una compañía brasileña, sí, fue pues una persona allá, un brasileño, que lo creó. Va a ser el banco, dice acá, que el banco digital independiente más grande del mundo. Desde el año pasado están diciendo que va a llegar. Ahora nos comparte eso al grupo de WhatsApp, muy interesante para que vean. Lo que yo les decía ahora 8 días a ustedes de una manera muy humilde. Uno se las puede saber todas, pero de ustedes también uno aprende mucho, porque tenemos jóvenes en Remington muy pilosos, jóvenes
que están en la jugada. Y mire, yo no sabía eso, qué bueno, me parece maravilloso y compártelo con el grupo porque es muy interesante. Bueno, está el suelo, que corresponde a la superficie terrestre de un estado, en el cual se asienta la población y donde se encuentra la mayoría de los recursos naturales. También se compone del subsuelo, que tiene forma de cono hacia el centro de la Tierra. Las fronteras son líneas que demarcan dónde empieza y dónde termina la jurisdicción de un estado sobre el territorio en el cual tiene autoridad. Es la línea divisoria, puede ser natural, definida por un accidente geográfico. Artificial, se limita por una línea artificial. Estáticas, una vez definidas, perduran para siempre, y las dinámicas que varían de acuerdo a los procesos políticos y sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos las plataformas marítimas, que a veces la soberanía de un país termina en la playa o mar adentro. ¿Qué creen ustedes? En la plataforma continental, allá termina. Donde comienza la plataforma continental, ya es fuera del país, pero entonces por eso el Mar Caribe es territorio nuestro. Nación es la comunidad humana que se asienta sobre el territorio de un estado, pero que se identifica de forma grupal bajo una misma procedencia étnica, cultural, religiosa, idiomática e histórica, al grupo de personas que hace parte del sentimiento de la pertenencia a una comunidad. El gobierno es un conjunto de instituciones públicas, ya los había dicho ahora, sobre la población y el territorio del Estado. Las instituciones administran el poder público y en la mayoría de los estados lo hacen a través de 3 ramas: la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. ¿Quiénes legislan en Colombia? A ver, yo les pregunto, ¿quiénes legislan en Colombia? Los ricos. No, señora, ¿cómo así? Eso. ¿Quiénes legislan en Colombia? ¿Quiénes son los que crean las leyes en Colombia? El Congreso de la República, representado ¿por quién? Por la Cámara de Representantes y los senadores, allí es donde legislan. La rama ejecutiva, ¿quién está en la rama ejecutiva? El presidente, los ministros, y ellos son los que finalmente ejecutan o firman lo de las leyes. ¿Y quiénes son la rama judicial en Colombia? Jóvenes. La La policía, ley, jueces, la fiscalía, el ejército, el INPE, todas esas empresas. Bueno, esas organizaciones. País corresponde al Estado pensando en términos económicos, etnográficos o estadísticos. El empleo del concepto tiene en cuenta las riquezas naturales o el paisaje y las potencialidades turísticas o los datos estadísticos y de la producción. Colombia hoy por hoy es visto, hoy geopolíticamente, una de las actividades económicas en el mundo que más ha crecido ha sido la del turismo. Y por eso hoy en día ese interés tan marcado. Imaginen que anteriormente había Ministerio de Desarrollo Económico y lo agregaron, le pusieron Ministerio de Desarrollo Económico y Turismo. Porque el turismo empezó a darle a Colombia entradas en la parte de capital muy interesantes. Y el país montó toda una infraestructura, claro, unas veces ayudado por empresas de origen extranjero, más que todo cadena de hoteles, Hilton, Intercontinental, el Sol, la cadena del Sol española, una cantidad de hoteles que llegaron a Colombia y sencillamente ayudaron para apalancar un poquito lo que fue el sector turismo, que hoy por hoy le está originando tantos dividendos al país. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí, son las 8:13, para que entremos a hablar, porque aquí vuelve otra vez la repetidera de la repetidera. Voy a cerrar este documento, voy a dejarlo de compartir y voy a irme a... bueno, voy a ir a las preguntas. A ver, ¿qué preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Les gustó la dinámica? ¿Lo seguimos manejando así como lo hemos manejado hasta hoy?
¿Vamos bien? ¿Hay de pronto alguna duda? ¿Hay alguna sugerencia? Algo. Entonces, miren, muchachos, en el grupo de WhatsApp voy a colocar los temas. Entonces, ustedes van a mirar los temas. Como ustedes se conocen mejor. Entonces, don Carlos, yo hago con mi compañera este tema. Entonces, dentro de 8 días comenzamos con las 3 teorías geopolíticas. Hay un cuarto tema que es la OTAN, otro cuarto tema que es la ONU, otro quinto tema que es el Consejo de Seguridad de la ONU y un sexto tema que tiene que ver con el Banco Mundial. ¿Cuál es el papel del Banco Mundial? Y otro tema que es cuál es el papel del Fondo Monetario Internacional, para que conozcamos a nivel geopolítico, muy importantes todas. Entonces, yo les voy a colocar el tema, entonces ustedes me dicen, yo Sofía, trabajo con Valentina Londoño este tema, yo, Dani Fabián, con mi esposa, trabajo este otro tema, entonces, listo. Y para la próxima clase, me mandan ustedes las diapositivas y un resumen corto de lo que investigaron y entonces ustedes van a sustentar, dentro de 8 días vamos a hablar de las teorías geopolíticas. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta? Gerson, cuéntame. Profe, sí, ¿no? Pues entonces, a ver si, es que yo, los compañeros, la verdad, no los distingo. Yo ya estoy prácticamente con 2 materias ya para finalizar. Ah, bueno, Gerson. Entonces, no sé, profe, para quedarme... Yo te tengo aquí en el listado mío. Ah, sí, Gerson Andrés, sí, ya lo tengo aquí. ¿Qué Para me ibas quedarme a con la decir? parte de los alemanes, ¿Con qué? con la teoría geopolítica alemana. De Hosper, de los alemanes. Listo, bueno. ¿Quién quiere hacer ese de los alemanes con Gerson? ¿Alguno del grupo? Tatiana, Valeria, no sé, O alguno que lo, lo o lo quiera. hago solo, profe, no hay problema. Bueno, hágalo pues entonces solo y ya vemos ahí con nosotros a ver qué temas le colocaron. Listo, no hay Listo. problema. Gerson. Bueno, pero entonces quedó claro, me mandan las diapositivas a mi correo carlos@funet y me mandan un resumen de lo que investigaron. Y dentro de 8 días ustedes me van sustentando, tenemos prácticamente hasta las 8:30, 8:45 para sustentar. Entonces me van comentando, vemos todas las teorías. Mire qué manera tan práctica para no estar pues aquí, aunque hoy trate de hacerlo muy ameno, tratando de combinar varias cosas y ir hablando de ellas para tratar de hacer muy amena la clase para que no se me vayan a dormir allá en la casa. ¿Oye? ¿Alguna pregunta? ¿Algún concepto? Sofía, Daniela, Tatiana, Profe, Valentina. yo me voy a hacer, yo Señor. creo que con Juli, del Banco Mundial. No sé si Juli está por ahí. Bueno, entonces, ¿quién lo va a hacer contigo? Banco Mundial. Abórdeme el tema del Banco Mundial. ¿Cuál es el papel del Banco Mundial? Recuerden que está el de la OTAN y están las 3 teorías. Yo ahora se las envío y apenas se las envíen me empiezan a enviar quién la va a hacer para que lo analicen. Bueno, preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está muy claro? Sí, profe, pues hasta el punto sí. Bueno. Entonces voy a compartirles aquí, me voy a ir nuevamente al documento que yo redacté, que tranquilos que este documento lo tienen ahí en la plataforma. Igual si quieres se los mando al grupo de WhatsApp pues para que lo tengan. Miren lo que dice aquí, países como Rusia, China y Japón también le dieron una gran importancia a la geopolítica durante los años 1930 y 1940. ¿Cómo qué? Como el camino para alcanzar ese poder global. La utilización propagandística de la geopolítica acarreó, tras la derrota alemana, ¿se acuerdan que yo les había hablado ahora de las 2 guerras mundiales? Su descrédito, olvido y proscripción sobre todo el ámbito académico. Nadie quería saber nada a mediados del siglo pasado de Alemania. Es más, dicen que muchos de esos generales y todo eso tuvieron que pasar a un segundo orden como personas incógnitas. Se fueron para Brasil, otros dicen que llegaron a las costas
suramericanas llegaron a Colombia. Ustedes han visto, por ejemplo, en la costa norte la cantidad de libaneses y dicen que también hay varios en el Amazonas, por ejemplo, dicen que llegaron muchos generales alemanes huyendo tras lo que fue esa derrota alemana que hubo ese descrédito a nivel no solamente de país, sino a nivel militar. Entonces, miren que eso es muy, muy importante para que vean ustedes la capacidad de poder que tiene la geopolítica. No obstante, otras personas como militares o diplomáticos siguieron interesándose por esta rama de la geografía. O sea, los alemanes ya la tenían clara, pero entonces ya otras naciones del mundo. ¿Quiénes entraron al juego? Polonia, entró al juego Rusia, los mismos Estados Unidos, de cooperación para tratar de entrar a figurar y hacer parte de ese dominio a nivel mundial. Pero es a partir de los años 70 cuando la geopolítica reaparece como una nueva corriente, oiga pues, hasta el año 70, la geopolítica crítica. Actualmente hay varias corrientes del pensamiento geopolítico, sin embargo, las que dan origen a la denominada geopolítica crítica son dos principalmente. La primera de ellas es la escuela francesa, que fue encabezada por Yves Lacoste, en las décadas de 1970 a 1980 publica su obra La geografía, un arma para la guerra, en la que se describe de manera breve lo acontecido en la Guerra Fría, principalmente la Guerra del Vietnam. También es director de la revista Herodote, que comenzó a publicarse en los años 70. Miren, de eso han sacado una cantidad de revistas. Es más, de índole militar. ¿Tratando de qué? De que la gente siga en el concierto geopolítico y teniendo conocimientos en relación a esa geopolítica misma. La otra escuela es la corriente inglesa. Entonces, la primera fue la francesa, la que acabé de leer. Ahora fue la inglesa, en la que la primera mención y estudio lo realiza Peter Taylor en su obra Geografía Política, Economía, Mundo, Estado, Nación y Localidad. En él habla brevemente de lo que ha venido estudiando como geopolítica crítica. Menciona que son los geógrafos políticos los que están examinando de manera formal y práctica su estudio. Otra de las distinciones de la geopolítica crítica y de los geógrafos políticos es que desconfían de todo marco teórico general que ordene el conocimiento, incluido el análisis de los sistemas mundo. Ellos no consideran que sus investigaciones creen una nueva escuela de pensamiento, sino que constituyen una constelación flexible de ideas parasitarias de otras creaciones del conocimiento. Miren, ¿qué significa todo este montón de carreta? Que ellos sencillamente se ubican a la realidad que están viviendo los pueblos del mundo. Una de las realidades, por ejemplo, puntuales del mundo de hoy es el calentamiento global, la escasez de agua en el mundo, el manejo de los residuos sólidos en el mundo. Se está tratando de que haya realmente una verdadera educación ambiental. Es más, con mucho miedo se está hablando de que a partir del 2030 el mundo tendrá que prepararse ambientalmente hablando para lo peor. Porque el hombre acabó con su hábitat. Y si el hombre habla de territorio, habla de estado, habla de país, habla de fronteras, habla de todo. Y si vamos a tener un problema ambiental, entonces, ¿qué va a pasar con todos esos términos? Entonces, ustedes se imaginan el interés que tienen las grandes naciones del mundo en este momento por asentar ese poderío en otras locaciones del mundo. Entonces, el interés de la disciplina ha vuelto a crecer actualmente al amparo de las tensiones internacionales surgidas en todo el orbe. Conceptos como sistemas mundo, el tema del desarrollismo, de la economía mundo, del centro-periferia, de la semiperiferia, del poder, de la clase. ¿Se acuerdan que anteriormente éramos clase alta, media, baja, baja, baja? ¿Y ahora qué somos? En esas clases, estratos. Yo pregunto, por estratos,
Valentina, ¿qué estrato eres tú? 2, profe. Imagine cómo la tiene de claro, 2 T's. Claro, 2. Claro, uno le empieza a tener claro. Valeria, ¿qué estrato eres tú? Tatiana, ¿qué También estrato? 2. 2, Tatiana. Sofía, ¿qué Profe, estrato eres? ¿Cuál? Tatiana. 2, profe. Imagínese. Y entonces a uno, ¿y cuándo lo acomodaron a uno en estrato y no nos dimos cuenta? Profe, por la casa, porque ni siquiera es como el valor pues que uno tenga, sino que es como por la casa. Yo conozco algunos personajes, oiga, Danielita, yo conozco algunos personajes que son estrato 6 con toda la plata del mundo y viven en estrato 1 Lo y que viven pasa en es estrato que, 2. lo que pasa es que hasta donde yo tengo entendido hay 2 tipos de discriminaciones. El de la casa y el del poder adquisitivo, donde en Colombia la persona que reciba creo que 2.800.000 o los que recibimos eso, ya somos ricos según ellos. Y a mí eso me parece una bobada porque 2.800.000 da para vivir no muy bien, que uno diga brutal, Pero pero vive tampoco muy vive bueno, mal. pero usted organizada tampoco vive mal, sí, pero Pues no, profe, pero tampoco es que uno diga, ay, los super lujos, cada 15 días, no sé, me voy de viaje o no, uno sí se da su viajecito por allá, pero tampoco que uno diga, hombre. Pero miren el cuento que nos ha metido la geopolítica crítica, a eso nos ha metido la sociedad de consumo. Es más, nos hemos vuelto, y esto es lo más triste de todo, nos hemos vuelto compradores impulsivos. A veces compramos cosas que no necesitamos, sino que el mundo geopolítico nos lo impone. El poder de la geopolítica económica nos lo impone. Qué tristeza, ¿cierto? A veces comprar cosas que realmente no necesitamos. Nos han vuelto compradores impulsivos. Y si ustedes quieren mirar cómo nos bombardean, siéntese a ver televisión. Yo ayer veía que por un espacio del noticiero hubo como 22 o 17 propagandas. Esto es mucho. O sea, y hay una cosa, los medios de comunicación se han convertido en la parte estratégica para llegar y bombardearnos de cantidad de cosas que realmente muchas veces, yo creo que en la mayoría de los casos, son casos que no necesitamos. Anteriormente se hablaba que lo más importante era tener vivienda, vestido y la alimentación. Y hoy tenemos una cantidad de cosas que se vuelven, si se puede decir así, atractivas para uno, pero que cuando uno las compra, uno dice, bueno, ¿y yo para qué le metí tanta plata a ese televisor de 70 pulgadas y yo con uno de 34 me entra lo mismo y yo lo veía bien? Que porque la Sí, imagen es más profe. grande, que el sonido, que una cosa, ¿sí o no, Valentina? Sí, eso era, pues yo me alcancé a ver el video, eso era algo que hablaba el video, que no nos conformamos y nos El de volvemos como más geopolítica, lo vio que codiciosos. ahí hablaba de eso. Sí, que cuanto más se tiene, más se quiere y que esas necesidades pues van como limitadas en cuestión a la publicidad y que el Y ser por humano ahí, de por sí, perdón, sí, no, sigue, Valentina, sigue. no, y que el ser humano pues al ser evolutivo es ambicioso y pues no logramos siempre como vivir en un equilibrio y que el dinero para Veas, nosotros son símbolos. me has tocado la palabra clave. Te vas a dar cuenta que el documental que van a ver, que se llama Dinero, Poder, Dinero, Felicidad, Codicia, eso es. ¿A dónde llegamos por culpa de la codicia? Y A cometer ciertos el errores. problema ahora que hablaba Dani de nuestros gobernantes, se van a dar cuenta, en ese documental hablan algunos gobernantes y hablan también personas que han trabajado en bancos y han sido perseguidos finalmente, porque trabajaron en un banco y conocieron muchos secretos
de cómo se manejan esas relaciones a nivel geopolítico mundial. Es que es tenaz. Vea, yo por ejemplo, hay un caso que es patente, que nos pasa, pues aquí estamos hablando, si ya después alguien entra al documental, al video que grabamos y todo eso y lo ve, pues al que le caiga el guante que le chante. Pero por ejemplo, ¿por qué será que aquí hay alguno que trabaja con alguna entidad financiera? Ninguno. ¿Por qué le colocan tantas trabas a uno cuando uno va a pagar un crédito anticipado? Yo hace poco pagué una casa y recuerdo que me decían, venga, pero es que no puede, es que usted se comprometió a 15 años y apenas van en un año sexto y hay que mirar, hay que llamar a Bogotá, hay que pedir, que yo no sé qué. Yo, pero ¿por qué si la estoy pagando? Pero es que apenas usted está, claro que porque me explicaban que lo de los intereses y todo, y finalmente pues apreté tanto, pero no querían. Ahora reciben una cantidad de llamadas, es que señor fulano de tal, lo estamos llamando, que es que usted se hizo acreedor a una tarjeta de crédito, pues que yo no la necesito, yo no la he pedido. ¿Por qué lo quieren a uno? Porque esa sociedad de consumo el mundo de hoy lo quiere a usted tener allí como atosigado y a todo comprometido. Miren lo que está pasando en el mundo de hoy. Hoy en día muy poca gente guarda dinero, ahorra. Y la que lo logra hacer, lo ahorra, pero lo guarda debajo del colchón, no lo guarda en una entidad financiera. En Colombia es donde se pagan los menos intereses. Imagínense, están pagando como el 5, 6 o 7% anual, que eso significa como el 0, no sé, 4 o 5%. Entonces, esa es la estrategia del mundo de hoy en día, dominar al ser humano, mantenerlo endeudado, y son estrategias pues, que independientemente en los países funcionan gracias a la ayuda y el complicismo, porque se vuelven cómplices de primera mano de nuestros gobernantes. Una estrategia geopolítica. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensa Dani? Totalmente de acuerdo. Las entidades financieras son, son ¿Usted de... trabaja con entidad financiera que de Río o qué? Diga, Bancolombia, diga. No, pero uno, no, pues es que no, tampoco podemos comprometer así a las personas, porque si es la empresa que le está dando una la platica, pues bendito sea Dios, pero vuelvo y le Sí, digo. don Carlos, pero como dice usted, es la empresa que le da a uno la platica, porque por ejemplo a mí me tiran también muchas pullas por el tema de trabajar en Tigo. Ah, que vea que el internet tan malo, que yo no sé qué. Ah, pero es la camiseta que uno tiene que tener puesta porque es Sí, la claro. que nos paga la universidad y todo. Eso es así. No, pero es verdad, don Carlos, en el tema financiero se manejan muchas técnicas para amarrar los clientes. Obviamente, pues es que el banco no le conviene por ningún lado que un cliente se le vaya. Y si hicieron un pacto a tantos años con tanto interés, pues obviamente el banco busca ser mucho más rentable pues para ellos, obviamente. Entonces no van a querer que un cliente pague a los 2 días un crédito que solicitó a 10 años, porque pues no va a ser para ellos, no va a ser rentable Sí, claro. de todo punto de vista, pero obviamente sí, todas las entidades financieras buscan es lucrarse con el dinero y trabajar con el dinero de los clientes. Para Yo ellos son Es último, que ahí es donde no les gusta, cuando uno trabaja es con la plata del banco. claro, no, y hay una cosa, yo últimamente he visto una cultura bancaria grande en la población colombiana. Anteriormente uno veía el que chicaneaba y abría una billetera y tenía 4, 5, 6, 7, hasta 10 tarjetas de crédito. Hoy la gente ha empezado venga un momentico, paremos. El que no la necesite no tiene ninguna, tendrá su tarjeta de débito. Lo que decía ahora Valentina, nos están organizando pues para que ya en la parte bancaria nosotros
trabajemos a través de bancos virtuales y todo virtual, y todas las empresas hoy en día están con lo de la tecnología de punta ofreciendo servicios hablando tecnológicamente. Pero yo digo una cosa, así como estamos ahora con lo de la educación virtual o la telepresencialidad, como realmente se llama esto, en Medio Oriente todo el mundo va al colegio como hasta los 14 o 15 años. De resto, yo no sé cómo se gradúan como ingenieros de sistemas, ingenieros de mecatrónica y una cantidad de cosas pues impresionantes, porque nosotros de pronto no estamos metidos en esa cultura. Pero mire que hay algunos que se han acomodado muy bien a la telepresencialidad y otros, como sea, necesitamos ir y ver el tutor ahí al frente explicándonos a nosotros los temas. Pero es desarrollar de pronto esa habilidad de aprender a escuchar, de aprender. Por ejemplo, miren que yo he cogido el módulo y he ido muy despacio. Y la metodología que yo utilizo es para no irnos, no alejarnos del módulo, del contenido del módulo, porque es lo primero que pide el Ministerio de Educación Nacional. Venga, y tuvieron como guía la carta naviera del módulo de la universidad. Claro, lo tuvimos. Claro, utilizo otros documentos, porque eso es importante tener en cuenta otros documentos. Para ir ampliando, ¿qué? Conceptos, como para ir aterrizando ideas. Y mire lo chévere, han hecho unas preguntas muy interesantes ustedes y muy inquietos, y eso a mí me gusta, porque al fin y al cabo eso es lo que se quiere hacer, de que el módulo se convierta en un módulo que no solamente tenga las competencias, sino que a ustedes les alcance a tener una argumentación y una actitud crítica en relación al módulo. Para decir, hombre, eso que vimos realmente me impactó por esto y esto y esto, y lo he visto en esto y esto y esto, y miren ustedes cómo han participado de chévere. Me ha gustado mucho porque entonces así la clase no se vuelve. Usted imagina la clase cansona todo el tiempo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Miren que hemos tratado de compartir y de hablar y de que todos socialicemos y estemos, y dentro de 8 días sí que van a ver cuando estemos en las teorías geopolíticas que cada uno va a hablar y de pronto el tiempo se nos puede quedar corto. Entonces eso es maravilloso y vuelvo y les digo, ese tema geopolítico es un tema que va a dar mucho que hablar y va a ser mucho que cortar. Y ahora con el tema de la parte ambiental, yo sé que ustedes van a estar muy atentos y esta semana espero que estén muy atentos porque lo de Odebrecht, lo de los falsos positivos, claro que son temas que de pronto hacen parte de lo nuestro, pero que de una u otra manera tuvieron un manejo o una incidencia si se puede decir así, de ideas de afuera, de gente de afuera, de que llegaron al país y a manipular y hacer cosas y caímos en ese juego, porque lastimosamente esa es la situación. Y cambiar, y lo que yo les decía también, cambiar un poquito, ir cambiando ya ese concepto. Es que ya estamos mamados, ya no queremos que hablen más de los colombianos, es que nosotros somos muy buena gente y somos más los buenos que los malos. Y que de pronto alguien se ha ido al exterior a embarrarla o a eso, pues entonces que a veces lo castiguen y lo condenen y todo, y que por favor las naciones del mundo nos suelten. Ya estamos mamados. Esta semana veía yo hablar al alcalde de Antofagasta hablando de los colombianos y los chilenos hablando de los colombianos, y que los colombianos no deberían de estar allá, que nos fuéramos del país y todo eso. Y aquí, por ejemplo, viene un chileno, nosotros el recibimiento que le hacemos, vienen los extranjeros y el recibimiento que le hacemos. Entonces nosotros somos más folclóricos, pero tenemos un problema grave, que sí es que utilizamos unos términos a veces y nos queremos salir por la tangente de la manera más fácil, y yo creo que para lograr las cosas tenemos que lucharlas. Y nosotros somos unos berracos, somos emprendedores, somos innovadores. Mire el caso de Valentina con su empresa de pizzas y todo eso, una machera. Yo cuando me mandó hoy a ofrecerme las pizzas, esa media me quedé sin palabras y me pareció lindo, y tenemos que rodearnos entre todos los colombianos y echar para adelante. Si tenemos el mejor país del mundo, ¿cómo no vamos a echar para adelante?
pero tenemos que aprender de todas estas cosas para que, para que geopolíticamente no nos sigan manejando, ni nos sigan imponiendo condiciones, ni nos sigan diciendo qué tenemos que hacer, y que nuestros políticos, para ir terminando, dejen de ser tan arrodillados, porque es que sí se volvieron muy arrodillados. Y también, ¿cómo les ha parecido el protagonismo del COVID? La alcaldesa de Bogotá diciendo, hicimos, recibimos y aplicamos, y ella no, ni recibió, ni aplicó, ni nada, ella no ha aplicado la primera de COVID, y mucho el protagonismo de nuestro gobernador, el doctor Tamayo. No, 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 yo les digo, no, eso dejémoselo, zapatero a tus zapatos. El protagonismo dejémoslo a un lado, haciendo fotos y que el himno nacional, que cuando al aeropuerto llegaron las vacunas, no, no, dejemos de folclorismo y esas pendejadas. Volvámonos serios, por favor, señores gobernantes, que ya tanto protagonismo y todo, ya estamos mamados de ver al presidente Duque todos los días a las 6:30 en el mismo cuento entregando unos datos como la secretaria de Salud de Risaralda, todos los días contagiados 25.000, 30 en Pereira, 52 en yo no sé dónde, no, eso es repetir cifras, sencillamente para crear el caos, no, vuelvan en serios, ¿o no? ¿Qué creen ustedes de eso? Tenemos que volvernos serios, porque yo creo que el manejo de la política y más a nivel zonal, porque imagínense a nivel zonal es así tan folclórico, ahora a nivel internacional sí tiene que ser mucho más controlado, vigilado, porque pues, para meterse en problemas tiempo sobra. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta adicional para terminar? Ya son las 8:40 de la noche. Agradecerles a todos. Jorge Tabarquino, yo lo tengo aquí a usted, permítame, yo lo reviso. Yo creo que yo no... Buenas noches, profe. No, la verdad no, profe. Pues es que prácticamente adicioné la materia el día de hoy. Ah, bueno, Jorge, le voy a pedir un favor y de pronto si alguno no está en el listado. Ahora mi teléfono, usted tiene mi teléfono, ¿cierto? 312-222-9399. Me envía un mensaje de texto donde me dice, soy Jorge Tabarquino, mi cédula es tal, para yo incluirlo en el grupo de WhatsApp y no dejarlo por fuera, listo. Bueno, Y para señor, que gracias. tenga todos los videos y todo lo que estamos mandando. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta adicional ya para terminar? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta adicional? Algo No, don Carlos, que... ¿cómo va entonces a repartir los temas? Ahorita se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, Ah, ¿oyó? bueno, señor. Entonces, Sofía, me los ven y me dicen, don Carlos, yo voy a hacer el de Maján, yo voy a hacer este, yo voy a hacer el de la OTAN, entonces yo ya sé, y me dices con quién lo vas a hacer y listo. Listo, Y don entonces Carlos, dentro de gracias. 8 días sustentamos. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, duda, sugerencia para dentro de 8 días? Ya son las 8:42, nos rindió hoy. Esto se fue rapidito. Qué bueno cuando la clase se hace así como tan rapidona, pero es que ustedes han participado maravillosamente y eso es lo que quiero. ¿Ya les gustó? Si les parece toda la metodología, igual la voy a seguir aplicando y vamos para adelante. Bueno, muchachos, les deseo una feliz semana. Que Dios los bendiga. En nombre de Uni Remington, una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo. Gracias, don Chao, Carlos. profe. Chao, compañeros. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao.